Entonces, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo Autores en Directo, auspiciado por el Instituto Cervantes de Berlín, un ciclo en el que autores de España y de América Latina con recientes traducciones al alemán presentan sus obras y conversan con sus traductores. En algunos casos, tengo el gusto de presentar ahora, nació en el 1970 en Santiago de Chile. em, los que siguen la prensa en castellano, tanto en Chile como en otros países del mundo, lo conocen muy bien porque escribe en muchos diarios como el Mercurio, también El País y el New York Times, pero hoy día evidentemente estamos con él aquí por su producción literaria que abarca no solamente 4 novelas, sino casi una docena también de ensayos, bueno, autobiográficos, entre los que también tenemos aquí Memorias Prematuras, la novela de la que queremos hablar hoy día, que fue recientemente traducida al alemán bajo el título Transitkind, y que yo tuve el honor y el gusto de traducir. La novela fue publicada originalmente en el año ya 1999, vamos a hablar de eso en breve. Rafael también obtuvo el premio Anna Segers en Berlín en el año 2002. Y bueno, para hablar y sintonizar un poco, la novela cuenta, es una novela autobiográfica, como ya dice el título, cuenta la niñez y la juventud del autor en el exilio político en Francia, donde está con su familia, y pronto el retorno a Chile, todavía en plena dictadura. Y bueno, es una novela de unos 30 fragmentos autobiográficos que conmemora este tiempo y que es, creo yo, representativa de una escritura, podríamos decir, generacional, de una generación joven, digamos, que no presenció el golpe de Estado conscientemente, sino que vivió más bien sus consecuencias, las secuelas y la herencia, ¿no?, de esa dictadura. Entonces, de eso vamos a conversar. Muy bienvenido, Rafael. Te estamos pillando Bienvenido. en este momento en Estados Unidos, donde está pasando esta pandemia y el confinamiento prácticamente en el epicentro, ¿no?, de todos estos sucesos, que es Nueva York. ¿Cómo estás? Bien, no estoy a 300 kilómetros de Nueva York, estoy en East Hampton, que es un balneario cercano a Nueva York. Y claro, mi mujer es de acá y mis hijas también son de acá. Íbamos a pasar un sabático en Nueva York, íbamos a ir a los museos, ir a la biblioteca, pasarlo. Y la verdad es que no funcionó así. Tuvimos que encerrarnos en la playa y aguantar. La ola estaba aquí un poco bajando, la ola de contagios y de muertes, pero sigue siendo muy fuerte. Y además me rompí las dos muñecas, con lo cual quedé doblemente confinado. Ya escribiste también sobre ese episodio. En el país también pueden buscar esos sucesos ya trágicos, pero quizás también tratándose de tu persona tragicómicos de la forma en la que escribes. También hay que Claro. agregar que tú eres director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales en Santiago, así que sabes también cómo manejar este tipo de cosas sin perder precisamente el humor. Vamos a empezar este conversatorio sobre la novela con una pequeña lectura de un capítulo de la novela que se llama La Guerra. Te Sí. escuchamos. Sí, yo soy bastante mal lector. Se llama La Guerra. La Guerra. Nunca fui chileno ni francés, solo pertenecía a esos patios de colegios minúsculos en que mi dislexia era una ventaja, en que yo era único porque todos éramos únicos, en que todos nos escondíamos para sobrevivir. En el San Víctor cantaba solo, en el Regina pasaba la mañana declarándole mi amor sin palabra a la Ana María. Tímido, incapaz de hablar por separado con cada uno de mis compañeros, leía en público discursos, poemas y obras de teatro en un solo acto. Peregrinaba en Maipú con la pastoral detrás de un energúmeno con altoparlante que gritaba ¡Viva Cristo Rey! El patio de Regina estaba aislado de los ruidos del exterior, del tiempo,
El invierno mojaba el cemento, el verano levantaba el polvo de los kindergarten y eso era todo. Un día, el huevo encontró una rata en un charco y la arrojó sobre nuestras cabezas. Otro, la madre Ana Cecilia recogió de una poza de agua estancada una toalla higiénica. Otra vez, un Nuevo Testamento con penes dibujados en la portada. Manolo, el auxiliar amanerado, tuvo que quemarlo en medio de un círculo de alumnos que rezaba el Padre Nuestro para exorcizar el demonio. En marzo, por recomendación de mi madre, llegan en masa los exiliados, expulsados, militantes, con rostros semi-escondidos bajo los mechón de pelo y el uniforme del liceo del que le habían expulsado por revolucionarios. Me esperan todos en el rellano de las escaleras de atrás. El pelado Julio, recién llegado de México y ya expulsado del Liceo 12 por dirigir una toma, es el vocero. Detrás desconfiaban el Yuri, el Marcelo, la Poli, la Daniela, el Toché y la hermana Aguat. Sabemos que eres de los nuestros. ¿Quién es el sapo aquí? Preguntó el pelado. No hay sapos, contesto, pero no convenzo a nadie. Siempre hay sapos. ¿Quién más es militante? Yo nombré a Cabrera, a la Ana María, a la Maya. Vamos a formar un CODE. ¿Quieres ser dirigente? Me gritó el pelado. No pude decir que no. Yo era exiliado, yo era el nieto del líder. El colegio, las monjas, Dios me explicó, el pelado, todo eso en que me había refugiado era solo una herramienta en la lucha para agudizar las contradicciones de clase. Contradicciones que nosotros, los del CODE, Comité de Estudiantes, vanguardia de izquierda revolucionaria, deberíamos aprovechar para dar el golpe final hacia la autodeterminación estudiantil. Miguel seguía al pelado y yo seguía a Miguel hasta la reja del pedagógico, que no era el pedagógico, sino el abandonado biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, justo frente al verdadero pedagógico. Las rejas eran altas, había que saltar antes que nos vieran los carabineros de la esquina. Agachados, corrimos por el pasto hasta la enorme escalera de cemento donde la asamblea esperaba dibujando hojas de marihuana y siglas de partidos políticos en los cuadernos. La compañera Carla, con sus imponentes senos encerrados en una camisa roja plagada de felices alpacas, se paró sobre una silla. La asamblea cayó. Después de pasar lista, acometió el primer punto de la tabla, propuesta por el compañero René del Comité de Autodefensa. Teníamos que discutir si era mejor ponerle a los rayados CODE, Poder Estudiantil o Profeses. Pregunté qué significaba cada una de esas siglas. Está retrasando el proceso, compañero, me advirtieron. Se acordó trabajar en las tres siglas. Pasamos al segundo punto de la tabla, la toma del Darío Salas. La brigada negra entraría primero, después la azul, después la verde. La noche caía poco a poco, pero nadie se percató del frío. Repartían cigarros, una pareja se besaba ante la pifia de los demás, los de autodefensa vigilaban. La compañera Carla dio por terminada la reunión. Dos compañeros nos repartieron los panfletos que debíamos distribuir. En el colegio teníamos que repetir la asamblea del pedagógico. La madre Ana Cecilia insistió en prestarnos una sala, pero nuestra actividad tenía que ser básicamente clandestina. Así que nos fuimos al baño de hombres. Los niños de básica miraban con admiración cómo fumaban los grandes. El Piolín, que quería ser marino, quedó encargado de autodefensa. Miguel de coordinar, el pelado de delegado y yo en cultura. El martes todo el colegio marcha para protestar por la muerte de la educación pública. Llevamos en andas un ataúd de cartón vacío hacia la puerta de las monjas francesas. El colegio burgués que nos apadrina. Una legión de niños salta y grita, y va a caer, y va a caer. Las ancianas del vecindario cierran las cortinas y las persianas de su casa de adobe. Llegamos frente al albo edificio de las monjas francesas. Las alumnas en uniforme descienden de sus automóviles negros. Intimidados, bajamos las pancartas escritas a toda prisa en el patio con un solo pulmón rojo. Queremos retroceder, borrar los segundos previos, volver al colegio. Compañero Salvador Allende, grita una voz aislada. Es un tipo con barba, ajeno al colegio. Presente, respondemos todos anestesiados. Compañero Salvador Allende, presente, volvemos a gritar, como si fuésemos una banda de amnésicos que de pronto recuperan una sola frase de toda la memoria borrada, que se aferran a esa única frase, temeroso de perderla. Las nubes pasan con toda serenidad sobre los techos oxidados. ¿Quién lo mató? El fascismo. ¿Y quién lo vengará? El pueblo. ¿Y como chucha, compañero? Comunista desgraciado, se baja un chofer enorme con anteojos oscuros.
Los niños de básica corren espantados, abandonando tras de sí el ataúd. La poli lo rocía con parafina y enciende un fósforo. Se arma la barricada. Nos escondemos unos metros detrás de los árboles recién plantados. El chofer saca un revólver. Piolín sigue caminando hacia el enemigo. Vamos, compañero, llama al pelado. Sal de aquí, comunista de mierda, grita el chofer. Pero el Piolín sigue caminando. El chofer dispara al cielo. Corremos. La guerra había comenzado. Muchísimas gracias, Rafael, por esta lectura, pequeña impresión de este libro. Es un poco curioso volver a una novela, me imagino que se escribió o que escribiste hace más de 20 años, cuando ya incluso el mero título de Memorias tenía un aire, una impresión muy diferente en ese Chile de la postdictadura. Háblanos un poco de cómo fue concebida y leída esa novela en Chile en su momento, en el momento de la publicación, y qué sensaciones le despierta hoy día releerla en el año 2020 y que, por qué la deberíamos leer nosotros quizás también. Bueno, deberían leerla porque es muy buena, pero aparte de eso, fue súper raro, fue muy extraño. Yo tenía 28 años cuando publiqué este libro. Era muy raro escribir su memoria a los 28 años y de hecho, cuando el libro se publicó, mucha gente reaccionó airada antes de leerlo, digamos, porque les pareció un absurdo que alguien de 28 años escribiera sus memorias, digamos. Eh, y en esa época la escritura sobre la dictadura y sobre la resistencia y sobre el exilio era muy escasa, había muy poco. Y se tenía, y se había publicado, cuando recién llegó la democracia se publicaron muchos libros sobre exilio y sobre retorno, pero les fue muy mal a todos. Entonces quedó la idea para las editoriales de que era un muy mal negocio, así que nadie publicaba libros sobre eso. Y de hecho el editor me advirtió que me iba a ir mal, así que lo escribí, lo publiqué y le fue bastante bien, tuvo bastante éxito y se publicó en España y ha tenido sigue publicándose, digamos, la última edición es de diciembre de este año. Y claro, yo tampoco tenía mucho fe en el libro, porque como he contado muchas veces, este fue un encargo, es decir, un escritor chileno que era editor, que se llama Germán Marín, leyó una entrevista mía y dijo, ¿por qué no escribes sobre esto? Yo estaba bastante desesperado por publicar y por ser parte de la literatura y lo escribí, sin tener muy claro por qué lo hacía. Yo quería ser un escritor de ficción, yo quería ser un escritor del boom, digamos. Me pareció que escribir un libro sobre uno mismo me parecía como muy poco. Pero cuando lo escribí, me di cuenta que era mucho y que había mucho tema y había mucho material y que había mucho dolor y que había muchos momentos que valía la pena ser escrito. Y mi única fórmula fue tratar de escribirlo desde quién era yo, digamos. O sea, sin saber, a los 28 años. Luego, ahora que lo leo y lo releo, hay muchas cosas que por supuesto han cambiado, pero no muchas. ¿Eh? No, acabo de publicar un cuento que escribí sobre Haití y es más o menos la misma fórmula y el mismo narrador, más o menos, es bastante parecido. ¿No? Podría volver a escribir el libro exactamente igual, quiero decir. Sí, y al final también seguiste un poco, ¿no? En esa senda muy autobiográfica. Lo mencioné al principio, me sorprendió un poco porque no conocía tu libro, pero evidentemente conocía otros libros que pertenecen, digamos, también a esa tradición de escritura autobiográfica sobre de la generación de los hijos, ¿no? De la dictadura. Pienso en autores como Alejandro Zambra o Nona Fernández, pero tu libro evidentemente ya era anterior a esos también. Entonces, no sé, o sea, aparte de que fuese un encargo, ¿qué te motivó, digamos, de seguir un poco también explorando desde esa posición autobiográfica y no metiendo, digamos, más a una novela a secas con todas las libertades de la ficción, digamos, para trabajar el tema? No, entre medio he escrito novela seca, pero nunca le digo muy bien, así que la verdad es que sí, yo también fui educado en Francia y en Francia el gesto autobiográfico, el gesto memorialístico es bastante conocido y común y la verdad es que, por ejemplo, este libro nació yo tenía unos cuadernos donde anotaba aforismos, donde anotaba frases, digamos, aforismos sobre todo, y luego lo uní por tema y luego se escribió el libro solo, por eso el libro tiene muchos aforismos, tiene muchas frases como
entre paréntesis, para el bronce, digamos. Pero sí, después de este libro, y después que este libro tuvo cierto éxito, empecé a escribir otros, y ahí se me metió la idea que ahora estoy un poco trabajando de escribir que todos se pudieran reunir en un solo gran libro, digamos, el de la abuela, el de Parra, que pudieran ser como primero una biografía mía, una autobiografía mía, y también una autobiografía de Chile. Eh, Siempre estuvo presente en mí en el libro la idea de que cuando hablaba de algo que me pasaba a mí, esto no era solamente para mí, porque importa lo que me pasó a mí, digamos, pero el exilio, el retorno, la dictadura, y sentía yo, quizás de manera ciega, de que el mundo tenía la misma edad que yo, y que mis padres no eran más viejos que yo, y que lo que estaba pasando en Chile era muy parecido a lo que me pasaba a mí interiormente. Entonces, que al contarme a mí estaba contando un poco de Chile. Después cuando escribí sobre mi abuela, por supuesto que la idea no era escribir sobre mi abuela, porque ¿qué le importa a mi abuela? Pero mi abuela es el siglo XX, es la versión, el lado B de la historia de Chile, es el lado B de la historia de una mujer, es la historia también de una historia de la literatura, y cuando me puse con Parra también hice lo mismo, digamos, que es el siglo XX, la poesía chilena, pero pensé que la única forma de abordar lo que sea, que fuese honesta, era abordarlo desde la parte mía, digamos, desde un pedazo de mi propio aprendizaje. Al final, todos esos libros tienen el mismo tema, que es un tema bien absurdo, pero que ha sido el tema de mi libro. ¿No? Es como una persona que quiere ser escritor y que nadie le permite ser escritor, o que él no se permite ser escritor y escribe libros para darse permiso para escribir, para ser escritor. Qué absurdo después de 12 libros que yo siga como escribiendo libros para pedir permiso para escribir o para sentir que soy un escritor, digamos. Pero la obsesión de este personaje siempre es ser escritor. Y le pasan cosas mucho más importantes y graves e interesantes que ser escritor o no. Pero para él ese es como su único, es su norte, ser escritor. El amor, la guerra, la muerte, todas esas cosas cruzan, pero él se queda empeñado en ese único objetivo y única obsesión. Por lo demás, bastante absurdo. Aparte de eso, el atractivo del relato autobiográfico en tu caso igual también resulta del hecho de que tu familia no es cualquier familia en Chile, sino que tienes antepasados muy interesantes que dan mucho que contar, ¿no? Tu padre fue un historiador conocido, tu abuelo sobre todo, que además todos también se llamaban Rafael, era senador y diputado en su época, sobre todo presidente de la democracia cristiana. Entonces, ese yo, ¿no?, de memorias prematuras está en ese ámbito saturado de política, también en el exilio. Al mismo tiempo, siempre trata como un poco de huir de eso, como tú dices, como de huir prácticamente o básicamente hacia el mundo del arte. Eh, a mí, al momento de leer y de traducir la novela, lo que más entretenido casi me pareció eran también las descripciones tuyas de los ámbitos de los exiliados latinoamericanos en París, ¿no? O en Francia, en Europa en general, que describes con mucha ironía, pero también encuentro que con cierta ternura. Entonces, retrospectivamente, quizás puedes comentarnos un poco sobre cómo fue crecer, digamos, en esas comunidades y también tu propia relación con la política, con el trasfondo de esa historia familiar tan marcado por la política. Sí, yo tengo la impresión, bueno, yo creo que todas las familias son interesantes, digamos, si uno investiga bien, cualquier familia puede ser muy interesante, la familia más aburrida o más rara si uno lo piensa. La mía era bastante interesante, evidentemente, porque yo desde chico tuve que dar explicaciones de mi familia, como yo me llamaba igual que mi abuela, nunca pasé desapercibido, digamos, siempre tuve que dar una explicación. Pero me interesa lo que tú dices, porque yo creo, el libro se escribió, nosotros cuando vivíamos en el exilio y cuando vivíamos la resistencia, igual había una visión heroica, una versión exaltada, una versión que en Alemania tuvo su eco, que en Italia, que en Francia tuvo su eco, y nos vendimos como seres muy revolucionarios y luego después hubo como el reverso, o sea, cuando llegamos, volvimos y mucho de la izquierda volvió al poder y de alguna forma volvió a las costumbres del poder, hubo una visión muy desacredisadora, muy,
muy irónica, incluso muy cruel en torno a esto que se llama como la izquierda o la izquierda exquisita o la izquierda caviar. Y a mí me interesó, y no en esa época no lo pensé, pero ahora lo leo. Creo que mi libro es justo en el sentido de que no éramos héroes, no éramos Che Guevara, no, muchas de las cosas que hacíamos eran muy ridículas y algunas eran vergonzosas, pero no, también éramos víctimas, también sufrimos, y también luchamos y también tenía sentido, digamos, y también, y que de alguna forma esa visión un poco, es que un poco de derecha, es que hay una especie de ultra izquierda que es bastante derecha, que en el fondo cree que todo pacto es malo y yo creo que no, yo creo que éramos muy frágiles. Eh, y yo rescato mucho porque nosotros llegamos al exilio, muchos de nosotros, muchos de mis padres, digamos, eh, porque participaron de un gobierno. Y algunos eran funcionarios de un gobierno, algunos eran gente que trabajaba que intentaba hacer que un país funcionara, ¿no? Que era distinto con nuestros compañeros de Argentina o de Uruguay, que eran montoneros, que eran revolucionarios, que eran que ellos eran gente que ponía bomba o que secuestraba gente del banco, podían tener toda la razón del mundo y pues es una explicación, pero es distinto que te exilien porque tú trabajas en un banco, porque tú estás estatizando un banco, porque tú trabajas en la empresa El Cobre, a que te exilien porque le pusiste una bomba a un auto, digamos. Yo creo que cuando tú entras a poner bombas, de alguna forma entras en un mundo en que se explican, pero la ventaja que teníamos los chilenos, creo yo, la ventaja moral que teníamos sobre otros exiliados, digamos, era que nosotros habíamos simplemente tratado de participar de un gobierno revolucionario que de alguna forma quería hacer reformas que en el resto del mundo son consideradas como normales, y que lo que nosotros luchábamos era por un sistema de salud, un sistema de educación, todo lo que un alemán tiene, digamos. Nosotros luchábamos por eso. Y eso nos daba un cierto coartada moral que a mí me parece interesante a la luz del tiempo. Pero si nos quedamos un momento nosotros dos con el tema de la política que mencionaste y también con las reformas que se hicieron y que no se hicieron, en ese capítulo que nos acabas de leer, La Guerra, hablas como participas, ¿no?, en una protesta para un mejor sistema de educación y resulta también muy particular leerlo hoy en día, digamos, ya prácticamente 30, 40 años después de que tú participaste en esas protestas, porque las cosas no parecen haber cambiado, ¿no? El legado neoliberal de la dictadura sigue en pie, ha provocado lo que se ha denominado ese estallido social en octubre pasado, así que no sé, ¿cómo ves desde el presente, digamos, un poco todo este desarrollo también de Chile, digamos, en los últimos 30 años? Porque al final el libro como que da una impresión como de lo que era el Chile de los 80, de los 90, y bueno, leerlo hoy en día como que a veces resulta un poco desconcertante porque de repente eh, uno se encuentra con algunos problemas muy parecidos que parecen eternos en ese sentido. Sí, yo creo que hay varias cosas y yo creo que hay muchos temas que no están resueltos y que siguen siendo deuda. Cuando estábamos pues, con el cadáver de la educación pública, en esa época el cadáver sigue ahí, digamos, eso es cierto. También creo que hay una crisis de confianza que nació ahí, digamos, que nació en ese momento que la dictadura creó. Una de las cosas buenas como te digo, del allendismo, de Allende, es que Allende celebraba las fiestas patrias, Allende celebraba O'Higgins, Allende celebraba Arturo Prat, o sea, había una forma desde la izquierda de adherir a los símbolos de todo, a los símbolos que también eran no existía, como existe por ejemplo en España, una bandera republicana y una bandera monarquista. Eso fue una cosa que se rompió y se rompió para siempre. Pero a mí me duele particularmente porque en el libro yo hablo mucho desde mi miedo. Yo tenía mucho miedo, vivía con mucho miedo, vivía con mucha angustia y me habría gustado muchísimo que las generaciones que siguieran no tuvieran que vivir ese miedo, digamos. Yo no sentía ninguna felicidad de ser parte de eso. Era realmente un militante
menos que ejemplar, y lo sigo siendo. Sentía mucho miedo, sentía mucho. El libro entero es un libro sobre el miedo, sobre la extrañeza. Eh, a mí me interesa mucho más el libro, más que lo que habla, de cómo lo habla, digamos, en el sentido de que siempre está como al borde de la poesía, en el sentido de que es la soledad de un personaje que no puede nunca conectarse con nadie. Y sí, ese ambiente pienso en los que son como yo, los que son parecidos a mí, que deben vivir en este momento esta eternización del miedo, esta eternización del desconsuelo, digamos, que a mí no no, lo veo con mucho tristeza. Mm. Aún así hay que decir que de eso vive el libro, ¿no? Hay esa dinámica entre lo que tú dices, el miedo y al mismo tiempo un discurso bastante exaltado, a ratos muy barroco, muy, Sí, muy cómico también, de repente. Pero quisiera aprovechar los últimos 5 minutos que nos quedan para integrar aquí preguntas del público que nos está preguntando, o que le está preguntando a mí, si te puedes referir a tus proyectos más recientes y al mismo tiempo pregunta a alguien cómo se está viviendo la pandemia en Chile, que creo que no eres la persona más indicada para todo responder esto la. no. Bueno, estoy muy conectado con Chile, así que sé mucho de lo que, pero la pandemia está viéndose de manera muy mal. Creo que han subido muchísimo los casos, hay además hay un problema con la pobreza y con el hambre. Es muy difícil las cuarentenas totales para países de pobreza como los nuestros y de desigualdades como los nuestros. Van a venir meses muy difíciles y muy complicados. La otra pregunta era, mis proyectos recientes, estoy dedicado ahora a escribir teatro, hacemos teatro por Zoom con una compañía, así que escribo una obra por semana. Eh, Estoy dedicado a eso y tengo muchos proyectos de escritura que estaban rezagados y que estoy poniéndome al día. Perdón, Eh, de hecho una persona dice que hable sobre el libro que está escribiendo sobre Roberto Mata. sí, estoy escribiendo un libro sobre Roberto. Es que Roberto Mata vivió en Nueva York durante 10 años, 9 años. Fueron años para él fundamentales, pero del que él quedó, él fue muy influente, influyó en muchos pintores, en Pollock, en Gorky. Sin embargo, terminó siendo semi expulsado o semi apartado por varios líos de falda uno, pero también líos de problemas profundos que fueron muy fundamentales tanto en Mata, como que él cortó todo lazo con Estados Unidos y se radicalizó políticamente, como con la vanguardia norteamericana, que creo que de alguna forma hizo lo posible, o trató de hacer lo posible, por limpiarse de rastros europeos. Es muy extraño como el arte moderno neoyorquino, lo que se llama el action painting, o intenta sacar el ingrediente surrealista sobre todo la crítica, digamos, no tanto los pintores mismos, sino que la crítica, tratar de sacar el ingrediente surrealista de su obra, cuando es evidente que lo que ellos hacen es surrealismo norteamericano, digamos. No Rothko, pero sí muchos de ellos. Entonces, estoy tratando de escribir sobre eso, pero justo me tocó la pandemia, y así que estaba yendo a librerías, o sea, a bibliotecas, y hablando con especialistas y todo, y justo me tocó esta maldita pandemia. Bueno, igual cruzamos los dedos para que puedas seguir trabajando en esto y quizás también retomar las citas y las investigaciones como que ahora se interrumpieron. Ya nos estamos acercando al final de este conversatorio. Quisiera volver a agradecerte por estar aquí con nosotros, a recomendar el libro, tanto el original, Memorias Prematuras, que como escuchamos se sigue reeditando y se puede comprar, como esta traducción Transitkind, que se publicó en la editorial suiza, edición 8, edición 8, que dicho sea de paso, hace un maravilloso trabajo en cuanto a las publicaciones de literatura latinoamericana. Una pregunta. Quiero felicitarte por el título, porque fue una creación tuya, el título en alemán. Eh,
he tenido la tentación de volver a editar el libro con el título tuyo. Es lo único que yo, por desgracia, no sé nada de alemán, digamos. Eh, Escucho mucha música en alemán, pero no entiendo nada. Pero sí me pareció que el título habla mucho del título del libro y creo que también habla mucho de una situación que es mundial, digamos. Hay muchos niños en tránsito, niños inmigrantes de un lado a otro, niños que tienen situaciones mucho peores que las mías y que viven un exilio mucho peor que el mío, entre que mi exilio es dorado, pero la situación de niños en tránsito es como un doble tránsito. Un niño siempre es alguien que está en tránsito, un niño siempre es alguien que está en una edad en viaje, y cuando ese tránsito entre la niñez y la adolescencia o entre la adolescencia y la adultez se ve además con un tránsito físico y también social, porque mucha gente va de una situación más o menos estable a la pobreza y a la marginalidad, creo que se da un doble tránsito, y por eso creo que el título del libro refleja mucho más que mi libro, que está hablando de algo que pasa en el mundo entero. Sí, en ese sentido es un libro totalmente universal, aunque nos hable de una determinada época histórica. En ese sentido, solo lo puedo recomendar. Aquí le agradecemos también a Instituto Cervantes por invitarnos a este ciclo de conferencias que sigue la próxima semana con el autor argentino Martín Caparrós a Ah, la un gran amigo mío. misma hora aquí el día martes. Luego también pueden ver un video de esta conferencia, un poco más corto, pero también con subtítulos alemán. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rafael, que te recuperes pronto, que te vaya bien en Estados Unidos y ojalá hasta la próxima semana. Adiós.